Venga, pues vamos al lío. Bien, si bien antes hemos estado hablando como del cómo, pero del cómo de gestión, cómo se hace, cómo fuimos capaces de hacer todo esto, ahora vamos a ver el cómo desde el punto de vista técnico, ¿no? Un poco. Claro, hacer una película de animación implica muchos pasos, algunas cosas se nos escapará, pero la idea es que tengamos una visión general de todo. ¿De dónde parte todo? Bien, todo parte y todo viene de esto. Esto es Buñuel en El laberinto de las tortugas. Es un libro que escribe Fermín Solís en el año, bueno, no sé exactamente el año, creo que sería el 2008 aproximadamente, una cosa así. Lo que hizo Fermín fue que Fermín es de Cáceres, es extremeño, él sabía la historia de cuando Buñuel va a las Urdes. Bueno, la historia de lo que va es de que Luis Buñuel está después de haber hecho El perro andaluz, está venido arriba totalmente, ¿no? Y los surrealistas lo quieren, lo admiran. Él se va a Francia para continuar haciendo cine. Y allí se encuentra que, a pesar de ser el gran Luis Buñuel, pues tampoco es fácil hacer lo que él, de llevar adelante sus proyectos, ¿no? Porque han sido un fracaso económico. La Edad de Oro fue un fracaso económico. Entonces no encuentra quien invierta en su cine, ¿no? Entonces, estando allí, conoce un libro que había escrito Maurice Legendre, que era un francés que viene a las Urdes y a la zona de la Peña de Francia y habla sobre el estado de pobreza tan sumamente gigantesco de aquella zona, de cómo están abandonados de la mano de Dios y cómo se mezclan leyendas con realidades que básicamente lo único que pasaba es que la gente aquella era paupérrima, ¿no? Vivían allí en la nada, no tenían nada y vivían fatal. Entonces tiene un guión, Luis Buñuel, y quiere ir allí a hacer un guión, una historia que en este caso será un documental, que es el documental que se llama Tierra sin pan. Tierra sin pan fue muy conocido por lo polémico que fue, porque era un documental que no le gustaba a nadie, porque estaba contando algo que nadie quería escuchar, ¿no? Y al mismo tiempo, a los extremeños, que yo soy extremeño, siempre fue muy mal visto, porque se consideraba como que Luis Buñuel había venido a Extremadura a dar rienda suelta a su surrealismo, riéndose de los desgraciados que estaban allí. Un poco como hacía el Crónicas Marcianas, que vosotros no lo conoceréis, pero como hacía el Crónicas Marcianas antiguamente, que era un programa de televisión que llevaba a gente rara y se reía básicamente de ellos, ¿no? Pues lo acusaban un poco de esto. Entonces Fermín conoce la historia y empieza a investigar sobre Buñuel y va a las Urdes y se pone a hacer una historia que se convertirá en este libro. Él dice que lo que cuenta él en el libro pudo ser así o no. Es decir, no está diciendo esto fue así. Él investiga y a partir de esa investigación sale una historia y esa historia es la que se convierte en este libro, que en el 2009 fue finalista del Premio Nacional de Cómic. Entonces, de ahí viene todo. Ese es el libro original. ¿Cómo llega a mí? Pues llega a mí, no lo cuento. ¿Veis El vuelo del abejorro? Que ahí lo cuenta. Ahí lo cuenta. Llega a mí y decido hacer un cortometraje. Después de haber hecho un cortometraje previo que era de imagen real, que era Gente di Muerti, la gente con la que trabajaba en animación, que eran muy pocos, terminan yéndose. Uno se va a Alemania, otro se va a Galicia. Total, que me quedo sin equipo de animación, pero yo quería volver a hacer animación después de haber hecho esto de imagen real. Entonces, Buñuel en El laberinto de las tortugas era un buen proyecto para hacer animación, porque si veis el libro, como habéis visto, los dibujos son súper rápidos. Los personajes unas veces son de una forma, otras veces son de otra forma, que es justo lo que no se puede hacer en animación. En animación, una de las cosas de las que se habla siempre es de que no nos podemos salir de modelo. ¿Qué es salirse de modelo? Si yo os digo a vosotros, si sabéis cómo es Bob Esponja, pues todos sabéis cómo es Bob Esponja. Pero si yo os digo a todos vosotros, dibujad a Bob Esponja, a cada uno os va a salir de una forma distinta.
Eso es salirse de modelo, hacer un personaje cada uno distinto. Para que no te salgas de modelo, luego veremos cómo trabajamos en animación, que es con muchas fichas, etcétera, muchas fichas, mucha información gráfica, etcétera. Pero en Buñuel, el laberinto de las tortugas, que no tenía equipo de animación y yo quería hacer animación, pensé, este corto con este estilo visual que tiene, perfectamente puedo coger a gente que no tenga ni idea de animación, enseñarles yo, y los fallos que surjan, como irse de modelo, lo podemos considerar una virtud, porque al fin y al cabo es igual que el libro. Y así me centro en la historia, que es lo que a mí me interesa. Lo que quiero contar es la historia, porque una historia sobre Buñuel, desde el punto de vista de la animación, ¿para qué lo voy a hacer como Cenicienta? Si es que no tiene sentido. Entonces, empiezo con un proceso de adaptación. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? Esto lo cuento porque para los que sois audiovisuales os interesa saber que básicamente cualquier proyecto de audiovisual, tú lo que haces es, tienes una idea, no tienes dinero, tienes que buscar dinero para hacerlo. Entonces, lo que te preparas es una memoria donde cuentas qué es lo que quieres hacer y esa memoria la utilizas para intentar conseguir financiación. En este caso había una ayuda a cortometraje de Extremadura. Entonces, tú preparas un proyecto donde cuentas qué es lo que vas a hacer e intentas que tu proyecto sea mejor que otro, ¿no? Y si tienes la suerte de que eso gusta, pues a lo mejor consigues la financiación y a partir de ahí pues podrás hacerlo. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es el dossier, la memoria del proyecto, que es esto. Luego, eso solo no vale. Lógicamente, tienes que tener un guión. Entonces, yo lo que hice fue hacer una adaptación del guión. Una adaptación del guión. Hay guiones originales y guiones adaptados. Un guión adaptado es aquel que viene de una obra preexistente. Entonces, lógicamente, adaptar un guión implica decisiones técnicas y decisiones sobre todo artísticas, porque tú un libro lo lees de una forma y una película se ve de otra. Tienes que dividir por secuencias y tienes que hacer que la historia sea consistente. Y para eso no te queda otra que prescindir de cosas, incluso añadir cosas que no están o hacerlas de otra forma o lo que sea. Pues esto es el guión. Esto no tiene un formato de guión habitual, pero bueno, este es el guión que teníamos. Claro, un libro de 100 páginas aproximadamente, un cómic de 100 páginas aproximadamente, llevado a un cortometraje, que un cortometraje puede durar lo que quieras, pero 100 páginas... se te va a ir a... Por mucho que adaptes, ¿qué pasaba? Que yo, por mucho que adaptase y que yo quisiera hacer un cortometraje cortito, necesitas tiempo. Claro, ese necesitar tiempo fue el que me sirvió a mí para darme cuenta de que aquí no hay un corto, aquí hay una película. Entonces, sin embargo, yo el corto lo tenía que hacer y, aunque yo veía que había una película, pues eso, empecé a trabajar en el cortometraje en sí. Este es el storyboard del corto. Es decir, una vez que tienes el guión, ese guión tienes que imaginártelo visualmente, porque claro, tú lees un guión y ese guión puede ser de 1000 formas distintas. Vamos a ver, no. Un guión es como es, pero cada uno nos lo imaginaríamos de una forma distinta. Pues el storyboard es la realización. Es decir, es la decisión del director de decir cómo se va a contar esto. Es decir, cuando la cámara muestra una cosa, cuando la cámara muestra otra, cuando hay un cambio de cámara, cuando se mueve la cámara, qué se ve. Entonces, eso es lo que hacemos en el storyboard. ¿Vale? Es decir, y ese storyboard se compondrá de unas viñetas básicas que sirven para representar qué plano tenemos y un texto y al mismo tiempo unas notas si son necesarias. Si un story está bien hecho, tú te enteras perfectamente de lo que está pasando. Si un story no está bien hecho, da mucho margen a la imaginación. Pero el storyboard no es para imaginar, el storyboard es para centrar el tiro de lo que te imaginarías en el guión. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer alguna prueba. A ver, mira. Dice, esto está hecho con el Toon Boom Storyboard. No es el ideal, pero bueno, sí es el ideal para hacer story, pero esta es una versión antigua. Vamos a ver. Mira, veis allí, escena 1. Escena 1, escena 1. Todo esto es escena 1. Lo de duración no le hagáis caso, porque es que el Toon Boom no me permitía hacer lo que yo quería. Y veis que pone panel 1, 2, 3.
Sigo avanzando a la siguiente página. Pone allí escena 2, escena 3, escena 4. Entonces, está claro que esto es una única escena, es un plano, ¿vale? Es un plano, pero ¿por qué hay 3 dibujos? Pues porque será necesario, porque quien ha hecho el story entiende que necesitas 3 dibujos para representarlo, ¿vale? Vamos a ver qué más información tengo. O sea, sé que la escena 1 es esto, y que luego hay una escena 2, que es otro plano, otra escena 3, que es otro plano, otra escena 4, que es otro plano, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12... Está claro que esto es el mismo plano, ¿no? 12, 12, 13, 14, 14, esto es el mismo plano. Vale. Es decir, que hay varios dibujos que pueden representar un mismo plano. Vale, cuando tú tienes varios dibujos para representar un mismo plano, ¿por qué lo hace? Pues porque en un único dibujo no te lo cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver si yo me entero qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, escena 14, escena 14. A ver hasta dónde llega la escena 14, a ver si lo siguiente, escena 14, o sea, hasta ahí sigue. Vale, veo que aquí pone unos cuadros que indican una flecha. Aquí vemos a este que tiene una flecha y aquí hay una flecha que dice in. Vale, voy a ver si con lo que me cuenta me entero de lo que quiero yo contar para esto. Dice, a ver, action notes. Primero, sobre un plano del cuerpo de la jirafa, primero se coloca una escalera que aparece desde el lado. A continuación sube por la misma Buñuel. Luego empieza un zoom in. La mancha que va a hacer de trampilla debe ser grande. Los trazos de las manchas deben ser definidos para que se pueda hacer sin corte. Es decir, esto que estoy diciendo aquí es, efectivamente, pone primero, sobre un plano del cuerpo de la jirafa se coloca una escalera que aparece desde el lado. Efectivamente, hay una escalera y una flecha que indica desde ahí hasta aquí. Segundo, a continuación sube por la misma Buñuel. Efectivamente, vemos aquí Buñuel y vemos una flecha hacia arriba que pone segundo. Tercero, luego empieza un zoom in. Efectivamente, de este cuadro hace zoom in hasta aquí. ¿Está bien explicado? Me he enterado. Vale, ahora estoy aquí. Y ahora el diálogo dice, Buñuel dice, ¿pero qué demonios? Agarra una mancha y levanta. Las flechas rojas indican movimiento. En los stories, el movimiento se indica con flechas o con notas rojas, habitualmente, ¿vale? Luego, ¿qué más pasa? Y ahí pone diálogo, gallina, a pesar de todo te quiero, te querré siempre, Luisito. Y Buñuel dice, ¡ah! Y dice, la gallina aparece dentro de la mancha, se pone a hablar y Buñuel pone cara de asustado antes de ponerse a gritar. Notas de audio. La gallina tiene la misma voz que la Virgen. El sonido de la gallina que se repite como un eco que se mezcla con el grito de Buñuel. Empieza a sonar toc, 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 que va incrementando en su intensidad. Es decir, eso es lo que yo, cuando hice el storyboard, pienso y lo llevo a un story que servirá de base para luego fases posteriores. Entonces, el story no es un cómic, no tiene ni siquiera que tener dibujos bonitos. En el story lo que tú sacas es el encuadre y lo que pasa. Y si tú tienes información suficiente ahí, entonces es que está bien hecho. Luego hay unas reglas y unos nombres habituales. Eso pone SC out. Sing out significa, por ejemplo, para que os hagáis, mira, ahí pone sing out, aquí pone sing out, aquí no pone nada. ¿Vale? Aquí pone sing out y dice la Virgen, pero ahora ven, quiero mostrarte algo. La Virgen se va por un lado. Si pone sing out significa que yo quiero. ¿Qué es lo que creéis vosotros que pasa en este plano? Efectivamente. ¿Pero dónde está la Virgen al principio? En el centro de la escena. Es decir, supongo, si esto está así, es que la Virgen está aquí y se va y sale de la escena. Si la Virgen viniese de otro sitio o apareciese, tendría que tener otro dibujo que me lo contase, ¿vale? Pero si solo estoy viendo esto, lo que estoy diciendo es que la Virgen está aquí y se va. Dice esto
y la Virgen se va. Vale, aquí por ejemplo veo una flecha así un poco ondulada y otra flecha así un poco ondulada. Y dice, Buñuel niño, espérame más despacio. Entonces esto me está diciendo que aunque yo esté viendo a la Virgen, lo que suena en este plano es la voz de Buñuel niño. Notas, la Virgen avanza un poco de izquierda a derecha, flotando en el espacio. ¿Entra la Virgen en cuadro? No, porque si no pondría es sin in. ¿Sale la Virgen de cuadro? No, porque si no pondría es sin out. Entonces aquí lo que pasa es que la Virgen flota, pero la veo todo el rato dentro del plano, ¿vale? Entonces, tú cuando haces el storyboard, esa sí es una tarea de dirección. Es pensar ese guión, cómo lo llevo a realización, ¿vale? Y dar ni más ni menos información de la necesaria en ese momento. Tú aquí no te pondrías a decir, la animación será así o asao, los personajes serán así o asao. Eso ya se verá, eso será en la parte de arte, que también la veremos, ¿vale? Entonces, eso es el storyboard. Entonces, aquí por ejemplo, mira, pone 11, vamos a ver esto y ya pasamos a otra cosa. 11, 12, 12, 13. Mira, ahí veis a Buñuel con unas patas por ahí, como de madera. Dice, Buñuel atraviesa una escena llena de piernas de madera articulada que se mueven de forma extraña. Va mirando de uno a otro lado con inquietud. No todas se mueven. Este dibujo veo que pone sin in, flecha, sin out. Es decir, sé que va a atravesar todo, desde fuera hasta dentro y desde dentro hasta fuera. Y luego, estas líneas cinéticas implican que hay movimiento, que también lo estoy diciendo aquí, ¿vale? ¿Dice algo Buñuel? No, porque si no pondría diálogo. Este plano no tiene diálogo. Y esto es complemento para esto por si no me he enterado. Pero efectivamente, si la información es sencilla y clara, tal. Vale, pues eso es el storyboard. ¿Qué más se hace? Vale, tú cuando haces una adaptación de guión, puede ser que la adaptación, que el guión no funcione. Entonces es habitual que tú te rodees de gente con criterio y se lo des a ver si lo entienden, porque a lo mejor tú estás tan metido en tu historia que tu guión solo lo entiendes tú. Entonces es bueno no dárselo a todo el mundo, pero sí tener gente de confianza en la que le puedas consultar cosas, pero que entiendan. Es decir, si uno es de arte y no sabe nada de guión, pues se lo puedes dar o no, pero sobre todo tienes que buscarte gente que te aporte algo, ¿no? Si el guión funciona, es decir, si se entiende sobre guión, significa que el guión puede ser que esté bien, pero puede ser que un guión esté bien y que el storyboard esté mal. Entonces el storyboard, vale, ya sabemos que eso funciona, o sea, se entiende, pero funcionará. Entonces, no me vale solo con el storyboard, ahora tengo que ver si ese storyboard, aparte de que se sepa qué es lo que está pasando, si eso funciona. Entonces, nosotros recurrimos a la animática. La animática es un storyboard puesto en una línea de tiempo. Es decir, esos dibujos los llevamos a una edición, las ponemos en orden y nos locutamos nosotros mismos, no hace falta que busquemos un actor, y esa locución la montamos y vemos si eso funciona o no funciona. En esta primera fase, tú no necesitas, si tú eres un buen director, no necesitas a casi nadie. Porque no hace falta que esté bien dibujado, no hace falta que la voz sea profesional, si sabes editar no necesitas un editor. Realmente lo que necesitas es tiempo tú contigo mismo para interiorizar, probar, darle vueltas, etcétera. Entonces, te viene bien al mismo tiempo que vas haciendo la historia, te va surgiendo... te vas interiorizando tú los personajes y vas haciendo tú unas fichas de personajes que te van diciendo cómo es Buñuel, cómo es la Virgen, cómo es no sé qué, cómo interaccionan unos con otros, porque no solo que funcione la historia, también tienen que funcionar los personajes unos con otros. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, que esto tiene más sentido para el resto de la gente en fases posteriores, pero que yo fui haciendo también, que es una ficha de personaje, donde me va diciendo cosas que pueden no verse en el story, pero que son importantes. Es decir, no solo que sepamos cómo es Buñuel, sino que tengamos como un trasfondo.
¿cómo era Buñuel? ¿Por qué en este momento de la historia está aquí? ¿Qué le ha pasado antes para que esté aquí? Porque si le ha pasado algo malo antes, puede ser que al principio de nuestra historia esté el tío venido abajo. Y si está venido abajo, ese personaje lo tiene que mostrar, ¿no? Entonces, tú empiezas a hacer una ficha de personaje y te documentas todo lo que puedes. Y eso también te servirá para cuando empieces a buscar actores y demás, para darle información. Esto, mira, descripción de los personajes. Buñuel, 32 años. Es el director de la película, el protagonista principal de la obra. Es un personaje con una personalidad muy marcada. Ama el surrealismo y lo lleva a cada faceta de la vida. Aunque está aparentemente bastante loco, sabe lo que quiere. Solo que utiliza unos métodos poco convencionales. Es muy enérgico, histriónico, irónico y exagerado. Tiene un marcado acento aragonés. Es una ficha de personaje enana, luego la desarrollamos más, pero ya te empieza a tal. Acín, 42 años. Amigo de Buñuel desde siempre. Se dedica al dibujo y da clases de arte. Hace muchas cosas. En un viaje a París hablan sobre la posibilidad de hacer una nueva película y Acín le promete a Buñuel que si le toca la lotería le produce la película. Es un personaje bastante centrado, con los pies en la tierra, suele ser el contrapunto de las locuras de Buñuel, tiene un acento neutro. Entonces tú empiezas a definir los personajes como son y tienes que, vosotros habéis estudiado, os gusta o lo que sea, el tema de los arquetipos, pues para hacer historias es bueno que tengáis por lo menos de forma, hay gente a la que sale de forma natural, que no sabe nada de arquetipos, como, bueno, no es que yo sea un gran guionista, pero yo no tengo ni puñetera idea no sabía nada de arquetipos, pero luego cuando he ido aprendiendo digo, claro, digo, sí, fíjate, si es que esto lo estaba haciendo sin saber, ¿no? Pero si sabes, pues te es más fácil. Entonces empiezas a saber que las historias, cada personaje tiene un rol, unos hacen de contrapunto de otros, te dan al mismo tiempo pase para que otros personajes desarrollen su arco dramático, lo que sea. Por aquí, vamos a ver. Os estoy hablando primero del corto y luego vamos a hablar del largo, ¿vale? ¿Qué es el layout? El layout lo vamos a ver aquí de forma muy básica. El layout es, una vez en el story no hace falta que esté bien dibujado. Un story es para ver la realización, es decir, para ver dónde está la cámara, dónde están las cosas y demás. Pero del story a la animación hay una fase previa que es el layout. En el layout es donde tú lo que estás diciendo es, este plano que en el story era más o menos, o sea, se podía intuir, ya no se va a intuir, ya se va a ver. Y entonces vas a hacer las poses principales que delimitan ese plano. Y aparte de esas poses principales es el aspecto visual de esas poses principales. Por ejemplo, en este plano, pues esto significa que hay unas luces y luego se empieza a ver así y luego se termina viendo así. Esto a nivel de layout lo que significa es que ese personaje tiene ese tamaño, ese resplandor tiene ese tamaño y esa forma aproximadamente y está ahí. No un poco más acá, no un poco más allá, no un poco más chico ni más grande. El layout es para decirle al animador, esto es así. Para poder hacer el layout tienes que tener la fase de arte bien definida. Es decir, si le estoy diciendo al animador, la Virgen es así, la tengo que tener diseñada en arte para que se vea visualmente cómo es. ¿Vale? Entonces, estos son distintos dibujos de layout que ahora veremos en la fase de animática. El guión, como veréis ahora, el corto este tuvo, desde el punto de vista artístico, es muy básico, pero muy básico, muy básico. ¿Por qué era básico? Por la suma de varias cosas. Por un lado, porque yo sabía que teníamos un equipo que no tenía experiencia. Yo era el único que con experiencia iba a enseñar a dibujantes a que empezasen a dar sus primeros pasos en animación. Pero eso lleva tiempo. Nosotros nos habían concedido una ayuda en la Junta de Extremadura, pero teníamos 5 o 6 meses para hacer el corto. Con lo cual, aunque hubiésemos tenido mucha gente, tampoco nos podíamos recrear. Pero es que además teníamos otro problema añadido, y es que cuando yo estaba haciendo la adaptación del guión, ya empecé a ver que había una posibilidad de largo. Y entonces surgió la posibilidad de que hiciésemos otra pieza, aparte del corto, que sirviera como teaser, muestra del largo. Es decir, que si ya de por sí no teníamos mucho dinero para hacer el corto, encima estábamos utilizando la mitad para hacer ese teaser. Entonces tenía que ser muy simple desde el punto de vista visual.
Pero a mí no me importaba porque yo este corto lo que quería hacer era ver cómo funcionaba la historia. Entonces, os digo todo esto porque la animación, como veréis ahora, es súper básica. Ese es el layout. Y ese layout se convertirá en una animática. Vais a ver la animática a partir del layout con mi voz. Cualquiera, este mismo. Luisito, 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 Luisito. Soy yo, la Santísima Virgen María. ¿Madre? Sí, Luisito. Soy la madre de todas las criaturas de la tierra, tú incluido. ¿De todas, todas? ¿También las ratas? ¿Y las culebras? Claro. ¿Las cucarachas? Ajá. Pero las gallinas no, ¿verdad? No soporto a las gallinas. ¿Por qué tienes la cara de mi madre? Mi cara es la cara que tus ojos quieren ver. Pero ahora ven, quiero mostrarte algo. Espérame, más despacio, que yo no sé volar. ¿Una jirafa? Las cosas importantes siempre están en el... Esta animática, o sea, ¿la animática para qué te sirve? La animática te sirve para ver si la realización, la combinación de unos planos con otros te funciona. Y al mismo tiempo te sirve para ver si los tiempos que tú asignas, te sirve para ver los tiempos que necesitas para cada plano. Y si se te hace largo, se te hace corto, si no te enteras, si necesitas más tiempo, etcétera. Yo ahora ya me lo curro, o sea, ahora ya me lo curro muchísimo, interpreto mucho cuando hago las fases previas y demás. Pero en este caso con esto me sirvió. Me sirvió para ver los tiempos y demás. Tú una vez que tienes el animatic y piensas que te funciona, ahora ya vas y grabas con las voces definitivas. Para grabar con las voces definitivas tendrás que hacer un casting de actores, tendrás que tener un estudio de sonido, tendrás que a los actores elegirlos en función de su disponibilidad y de tu interés y de tus posibilidades y de mil cosas. Y de cómo crees que cada uno de los actores encajan en esos personajes. Los actores son como, yo qué sé, son como la arcilla, pueden hacer una virguería. Puedes hacer una forma fantástica, pero tienes que ayudarle tú. Entonces, los actores tu tarea como director es empujarlo, explicarle, y ellos te darán más de lo que tú crees, pero tú el primer paso se lo tienes que dar, le tienes que explicar cómo va. Luisito, 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 soy yo, la Santísima Virgen María. ¿Madre? Sí, Luisito, soy la madre de todas las criaturas de la tierra, tú incluido. ¿De todas, todas? ¿También las ratas? ¿Y las culebras? Claro. ¿Las cucarachas? Ajá. Pero las gallinas no, ¿verdad? No soporto a las gallinas. ¿Por qué tienes la cara de mi madre? Mi cara es la cara que tus ojos quieren ver. Pero ahora ven, quiero mostrarte algo. Bien. Entonces, esta es la fase de animática con las voces de los actores. Y luego de ahí saldría el cortometraje final, que os voy a poner solo un trocito para que veáis el aspecto desde el punto de vista de animación, qué sencillo realmente era muy simple. Luisito, 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 soy yo, la Santísima Virgen María. ¿Madre? Sí, Luisito, soy la madre de todas las criaturas de la tierra, tú incluido. ¿De todas, todas? ¿También las ratas? ¿Y las culebras? Claro. ¿Las cucarachas? Ajá.
Pero las gallinas no, ¿verdad? No soporto a las gallinas. ¿Por qué tienes la cara de mi madre? Mi cara es la cara que tus ojos quieren ver. Pero ahora ven, quiero mostrarte algo. ¡Espérame! ¡Más despacio! ¡Que yo no sé volar! ¿Eh? ¿Una jirafa? Las cosas importantes siempre están en el interior, Luisito. Mira en su interior. ¿Pero qué demonios? A pesar de todo te quiero. Te querré siempre. ¡No! ¡Ah! ¡Alejaos de mí! ¡Fuera! ¡Putas! ¡Dejad de picotear! Monsieur? Monsieur? Vous avez un appel? Voilà, monsieur. Merci. ¿Aló? Buñuel al aparato. Luis, soy yo, Ramón. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos hace unos meses? Cuando fui a visitarte a París. ¿Un documental? ¿Tú? ¿Y simplemente retratar la realidad? ¿Y no poder sacar ojos seccionados? ¿O esqueletos vestidos de obispo? ¿Por qué no? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Amigo Ramón, la realidad puede llegar a ser más surrealista que la propia imaginación. Además, ya va siendo hora de que encuentre mi propio camino. ¿Y por qué no haces esa maldita película? ¿Quién te lo impide? Ay, el metal, Ramón. Siempre el vil metal. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que si me toca la lotería, te pago la película. Haz las maletas, Luis. Nos vamos a las Urdes. Ha caído el gordo. Aquí, en Huesca. Luis, el gordo. El gordo. Lo mismo, si alguien lo quiere ver entero, me escriba y se lo paso. Bien, como veis, la animación es simple, no, lo siguiente. Pero si la historia funciona, que este corto tú si lo ves entero funciona, de la animación te olvidas. Pero si la animación es muy buena y la historia no funciona, no te olvidas. Entonces, mucho más importante la historia que lo visual. Ahora, si tienes una buena historia y visualmente es la bomba, pues la leche, ¿no? Pero nunca intentéis arreglar visualmente algo que no funciona de historia, porque no se puede. No se puede. Además, el ojo, yo siempre lo digo, el ojo es muy jodido. Como hemos crecido todos educados en el audiovisual, pues ya sabemos. Entonces, tú ves una película que está todo de lujo, los actores bien, fotografía bien, no sé qué, no sé cuánto, los efectos especiales, todo, y la historia es mala, y vas a decir, la historia es una mierda. Ahora, ves una historia ves una película que la historia es buena, la iluminación es fantástica, pero hay un actor malo, y dices, el actor es malo. Es decir, tenemos el ojo hecho para detectar lo malo, pero sobre todo, por encima de todo, lo que no salva de ninguna manera es que la historia no funcione. Podría haber dicho, joder, si es que no voy a tener dinero para hacer las cosas como yo quiera, no lo hago. Pues de este corto salió una película, de la cual salió todo. Entonces, si no tienes los medios para hacerlo perfecto, pero tienes los medios para hacerlo más o menos como tú quieres, tira. Y en el propio proceso te vas a dar cuenta de cosas que te faltan y cosas que intentarás tener en la siguiente vez. Bueno, pues como os digo, este fue el cortometraje. Pero como os contaba antes, cuando yo estaba haciendo la adaptación del guión, yo decía,
claro, yo intentaba combinar distintos capítulos y a lo mejor inventarme una historia que pudiera representar todo, o sea, sintetizar, pero claro, sin que se notase que va todo ahí atropellado, ¿no? Entonces yo decía, digo, claro, aquí lo que habría sería una película, pero como si yo no tengo ni idea de cómo se hace una película, de una película grande. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar socios, posibles socios, etcétera, que eso también habla en la historia esta del documental del que os hablaba antes, del vuelo del abejorro, y se alinearon las cosas para que fuésemos capaces de organizar una coproducción con un socio, pero en ese primer acuerdo de coproducción tuve que tomar, o sea, la propuesta que me hizo era una mierda, era una mierda, porque era: yo me meto contigo a intentar financiar esto, pero yo elijo al director y yo elijo al guionista. Digo, pero si es que esto es mío, si el director soy yo. Entonces ahí tuve que elegir entre decir no o venga, y si lo hacemos, venga, me sería igualmente interesante de otra forma. Y entonces decidí, podría no dirigir esta película, pero si soy capaz de levantar un estudio de animación para hacer esta película en Almendralejo, Glow crecerá y a lo mejor una cosa me puede compensar la otra y demás. Entonces, al final decidí tirar adelante, y como os decía antes, si decides tirar adelante, tiras adelante con todo. Y no te vale ya que luego te vayas a encontrar problemas, que los tuve gordísimos. Tienes que tirar para adelante, entre otras cosas, porque una película, para que sepáis un poco cómo funciona, o sea, tú tienes una película que tiene un presupuesto. Esta película tenía un presupuesto de 2 millones de euros aproximadamente. Es decir, ¿de dónde sale que una película vale eso? ¿No? ¿Cómo se hace un presupuesto de una película? Pues tú sabes, por un lado, cuánto cuesta la gente que tú necesitas para hacer esa película. Tienes que ser capaz de medirlo, que es muy difícil, sobre todo sin experiencia. Al principio tú dices, ¿cuánto produce un animador al mes? ¿Cuántos segundos hace? Pues puedes no saberlo, porque si no lo has hecho nunca, o si claro, ¿qué animación? ¿Esta o la de Pixar? Entonces, tienes que hacer una estimación que solo se aprende con el tiempo, o con alguien que te ayude, o con alguien que tenga experiencia, pero normalmente alguien que te ayuda y alguien que tiene experiencia muchas veces no casa, porque el que tiene experiencia no tiene tiempo para ayudarte y el que está dispuesto a ayudarte no tiene experiencia. Entonces es muy fácil caer en el error. Por eso es bueno hacer cortos, porque haciendo cortos vas aprendiendo cosas. Entonces los batacazos son más chicos que si te pega el batacazo haciendo una película. Entonces, una película, ¿por qué vale lo que vale? Pues tienes que saber cuánto tiempo tardas en hacer cada una de las fases, cuánta gente necesita y cuánto cuesta esa gente. Y ahora, eso será lo que te dará el presupuesto. Eso va por ahí. Pero por otro lado es, ¿cuánto dinero soy yo capaz de financiar? Porque si yo, Buñuel en el laberinto, os dijese que el presupuesto son 50 millones de euros, que podría costar 50 millones de euros. Porque digo, vale 2 millones de euros. ¿Y por qué 2 millones y no 50? Pues porque en España financiar una película como Buñuel es difícil. Difícil significa que hay pocas líneas de financiación que te dieran mucho dinero. A lo mejor hay varias, pero te dan poco dinero. Entonces, no pretendas encajar un presupuesto alto en una financiación corta. Al igual que a nadie se le ocurriría hacer la nueva de Spider-Verse por 2 millones de euros, ¿no? Porque saldría una mierda de película. Entonces, los presupuestos y las cosas van en función del potencial. Esto que os estoy hablando es productor, no es director, pero como yo me desdoblo y hago de todo, tengo personalidad múltiple, para que sepáis cómo. Entonces está en lo que tú quieres hacer, lo que cuesta, pero también lo que eres capaz de financiar. Si no encaja todo, no va a funcionar. Es decir, si tú quieres hacer una historia que es la bomba, que cuesta mucho dinero, pero vas a conseguir poco dinero, lo vas a hacer mal. Lo normal es que lo hagas mal. O si quieres hacer... es decir, tiene que encajar todo. Entonces, ¿cómo hacer encajar eso?
pues ahí es cuando empiezas a tener problemas o no, o suerte, porque ahí no siempre salen las cosas mal, que a lo mejor tú te tienes que asociar con un productor que teóricamente puede conseguir dinero y al final le tienes que dar parte de tu autoría o de tu proyecto a ese productor porque él va a conseguir dinero y va a ser copropietario de tu idea. Entonces, si tú fueras rico, pues harías todo tú solo, pero como no es así, pues tienes que asociarte con gente. Y entonces en ese buscar gente que puede conseguir dinero, te pueden venir sorpresas como a mí, pues vamos a poner a este director. Y digo, joder, si yo no me pongo a buscar dinero si no ponemos a este director. Pero y dices, o sí o no. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue, al final después de eso, vale, pero se hace la película en Almendralejo, en nuestro estudio. ¿Y vosotros tenéis estudios? Sí, pero grande, no. ¿Y gente hay allí en Extremadura para hacer esto? No, pero la encontraremos, lo que sea. Entonces, eso, bueno. Sigo. ¿Qué es lo que hicimos? Al mismo tiempo que hacemos el corto, hicimos un teaser con ese director ya, contando un poco cómo iba a ser la película para intentar financiarla. Lo que hicimos fue, se la presentamos a Televisión Española y se la presentamos a Movistar. Lógicamente, el estilo visual de la película, del corto, eso no da para una película. O sea, tú eso lo ves en cine, cada estilo tiene su mercado. En un cortometraje puedes hacer cosas más rarunas o más simples, lo que sea. Una pantalla de cine con eso, no, en mi opinión, no funcionaría. Entonces teníamos que encontrar el estilo de cómo iba a ser esa película. Este fue el teaser de la película. ¿Un documental? ¿Tú? ¿Retratar la realidad? ¿Y no poder sacar ojos seccionados? ¿O esqueletos vestidos de obispo? ¿Pero por qué no? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. La realidad, Ramón, puede ser mucho más surrealista que la propia imaginación. Ya va siendo hora de que encuentre mi propio camino. ¿Y por qué no haces esa maldita película? El metal, Ramón. Siempre el vil metal. Pues sabes que te digo que si me toca la lotería, te pago la película. Monsieur? Monsieur? Vous avez un appel? ¿Ah? Aló, Uñuela al aparato. Luis, soy yo. Ramón, haz las maletas. Nos vamos a las Urdes. Ha caído el gordo aquí en Huesca. Bien, este teaser que también tiene problemas de animación, problemas de muchos tipos, pero os lo pongo para que con un guión y con esto Televisión Española decidió entrar en la película. Es decir, que muchas veces decimos, no tengo las cosas lo suficientemente preparadas para enseñarlo. Pues somos así, nos estamos todo el día castigando, ¿no? Y es difícil encontrar el punto medio entre... Porque hay gente que es todo lo contrario, que hacen una mierda y la enseñan. Y no es fácil encontrar ese punto medio en el de... Hay gente que no lo enseñará nunca porque nunca piensa que está lo suficientemente bien, y hay gente que hace así y va, y ni una cosa ni la otra. Pero lo que os quiero decir es que vosotros como creadores no os autoimpongáis demasiados límites, que algunas veces no es necesario. Y o sea, esto no estaba perfecto. De hecho, faltaban muchísimas cosas. Y sin embargo, de esto, o sea, del corto salió esto y de esto salió la película. Bien. Vamos a ver más cosas. Este fue el teaser del largo. El desarrollo del largo, bueno, pues lo mismo, un guión. Este guión ya sí escrito por un guionista profesional que lo que hizo fue... Bueno, el proceso de guión del largo también fue complejo porque el director quería hacer una cosa que no la entendía ni Cristo
y el guionista hacía lo que le decía el director. Por otro lado, nosotros los productores decíamos, no os flipéis, que a nosotros lo que nos gusta es el libro original, pero el director quería hacer otra cosa porque el director quería ser considerado como el autor de la historia, pero el autor era Fermín, del que había hecho el libro, y de ahí queríamos hacer una película. Pero claro, el director quería hacer otra cosa distinta como para decir, soy yo el autor de esto, ¿no? Entonces no fue un proceso fácil el llegar a tener un guión que funcionase, pero al final tuvimos un guión que funcionó, en el que yo no participé nada. O sea, yo participé solo, como os digo, solo en el corto. Yo desde el momento del corto yo ya no era más allá que productor y director de producción, que terminé siendo luego. Es decir, no soy ni guionista ni director del largo. Hicimos, pues igual que os he enseñado antes, un dossier que era para conseguir financiación. A ver pantalla completa. Para conseguir financiación en Extremadura con el corto, pues luego con el largo lo mismo. Un dossier donde tú cuentas qué quieres hacer, empiezas a decir quiénes lo van a hacer, la sinopsis larga, notas del director, equipo, con quién lo vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, todo esto es un dossier, y todo proyecto que hagáis, sea de videojuego, de película, de lo que sea, siempre hay un dossier que explica cómo va a ser la cosa. Un presupuesto, de dónde crees que vas a sacar el dinero. O sea, fijaos aquí, esto es creer en Dios totalmente. Presupuesto, 1.881.000 euros. Y todo eso de ahí arriba, que es de dónde vamos a sacar el dinero, todo pone en negociación. Es decir, no teníamos nada. No teníamos nada. Sin embargo, si nos ponemos en plan pesimista, no conseguiremos nada, ¿vale? Entonces hay que intentar pensar de dónde demonios lo vamos a sacar. Vale, dossier. Ya tenemos, vale, tenemos un guión. Ahora ya vamos a empezar con cosas bonitas. Tenemos un guión, empezamos a buscar socios, empiezan a caer socios, empiezan a salir socios, Televisión Española, Movistar, Canal Extremadura, Junta de Extremadura, IK, no sé cuánto, y poco a poco fuimos completando las piezas de ese 1.881.000 euros. El camino fue horroroso porque nos pusimos a hacer la película antes de tener todo el presupuesto, y eso nos obligó a estar todo el tiempo de la película buscando más dinero. Lo habitual es, lo ideal es, consigo todo el dinero y la hago. Porque si no, puede ser que te pase lo que me pasó, que como necesitábamos más dinero, pues entonces estabas dispuesto a hacer cualquier cosa, pues claro, yo ya tenías un crédito de sabe Dios cuánto y tenías que acabar la película como fuera. Entonces, lo ideal es que consigáis el dinero y luego la hagáis. Pero suponemos que tenemos todo el dinero. Yo os voy a contar la historia como si hubiéramos tenido todo el dinero, porque el resultado fue el mismo. Tenemos un guión. ¿Qué se hace? Lo mismo que os he contado antes con el cortometraje. Empezarás, ese guión lo vas a llevar a un storyboard. Y entonces empiezas a ver la realización de toda la película. Ese storyboard irás haciéndolo la animática. Irás viendo si te funciona, si no te funciona. Imaginaos que una secuencia, se trabaja normalmente por secuencias, porque puede ser que hay secuencias que las tienes más claras y otras que las tienes menos claras. Imaginaos que la animática de una secuencia funciona. Entonces, si funciona, es decir, si está bien, entonces empiezas a hacer un desglose, porque en esa secuencia ya puede empezar a trabajar más gente. Porque si el storyboard y la animática dice que hay no sé cuántos planos, y en esos planos tú ya sabes que aparecen no sé cuántos personajes y aparecen no sé cuántos fondos, hay que empezar a diseñarlo. Entonces el equipo de arte normalmente trabaja en paralelo al del storyboard, un poquito retrasado, pero en paralelo. Entonces secuencia que va saliendo, secuencia que empieza en arte, y pasan otra secuencia, y pasan otra secuencia. Entonces van así. ¿Qué es lo que hace el equipo de arte? El equipo de arte lo que hace es diseñar visualmente la película, porque en animación no tenemos nada. Nada. En imagen real, por lo menos, yo qué sé, si yo contrato a Javier Bardem, por lo menos tengo a Javier Bardem.
Y si ruedo en mi casa, por lo menos tengo mi casa. Pero es que aquí no hay nada. Entonces tienes que empezar a definir el estilo de los personajes. Ese estilo de los personajes también tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con el tipo de película que estés haciendo, es decir, desde el punto de vista artístico, no es lo mismo una película que va dirigida a niños que una película que va dirigida a mayores. Y al mismo tiempo tiene que ver con el presupuesto. Tienes que pensar que estás diseñando cosas que vas a poder realizar luego. Entonces, todo eso es mucho trabajo que se va a que va haciendo que se vaya conformando todo esto. Primero lo que se hacen son concepts, se va encontrando el concepto, el estilo y tal, y llega un momento en el que el equipo de arte, que siempre es un equipo muy reducido, al principio es un equipo muy reducido, que está un director de arte y un ayudante de dirección de arte. Entonces, ellos encuentran el estilo normalmente en conjunción con el director. Y cuando lo tienen claro, ahora tienen que decir, vale, esto lo sabemos dibujar nosotros, pero ahora vamos a lo que yo os contaba antes de Bob Esponja. Lo sabemos dibujar nosotros, pero ¿lo sabría dibujar el animador? Entonces empiezan a hacer un montón de dibujos y de notas que van a servir para que el resto del equipo pueda saber cómo se dibuja este personaje. Así no, así sí. Y se empiezan a hacer poses que sirven para ver cómo van a ser cada uno de los personajes y se diseña todo. Y es decir, cómo son las manos, cómo es la ropa, qué ropa lleva, cómo es Buñuel de joven, cómo es Buñuel de niño, cómo es Buñuel de viejo. Las manos, cómo son las manos, o sea, todo, porque si, de hecho, ¿cómo se ríe Buñuel? Para mí reírse puede ser así y para otro puede ser así. Pero no puede ser que un animador dibuje un plano donde está riéndose mucho y otro se ríe menos. Entonces, todo eso hay que definirlo. Es decir, que a los artistas que van a animar tiene que llegar toda la información para saber cómo es. Es decir, cómo va a ser el humo del cigarro. Porque en una película en nuestra película, artistas y entre animadores, artistas y no sé qué, trabajarían 200 personas. A lo mejor. ¿Qué tamaño tienen unos respecto de otros? Todo. Hay que diseñarlo todo. De hecho, y por aquí, fíjate, estos son personajes que aparecen en una fiesta, en la alberca, y aparecen en una secuencia y aparecen, creo, en 2 planos. Pero tienes que diseñarlos todos. Porque si tienes que tener la escena llena de personajes, lo que no vale es que repitas el mismo personaje muchas veces. Porque, por lo que os decía antes, si está bien hecho, ni te das cuenta, pero si está mal hecho, vas a decir, mira, han puesto todos iguales. Y entonces, claro, tienes que diseñar un montón de cosas que van a salir 0,2, pero hay que hacerlo. Bueno, pues eso es el trabajo de arte aplicado al diseño de personajes. Y como os dais cuenta, enseguida os dais cuenta de que en cualquier película hay un montón de personajes. Y luego, no solo diseñarlos, a cada uno se le pone, bueno, aquí no está, pero se le ponía un nombre, porque claro, no me vale Urdana de la Cesta, porque allí hay otra Urdana de la Cesta. Niño con mellas, no, les tenían puesto nombre para que en esta escena ¿quién está? Pues en esta escena está Paquito, Manolo, Juan y no sé qué, que les tenían puesto los nombres de gente del estudio para saber a quién te estás refiriendo. Estos son los niños de la clase, ¿vale? Bueno, pues todo eso forma parte del diseño de personajes que lo llevaba, el director de arte era José Luis Ágreda, y era un tío que, igual que os digo que con otra gente no trabajaría, pues con este trabajaría 1000 millones de veces, porque es un tío fantástico, creativo, que lleva bien a su gente, que los empujaba todos para arriba, muy bien. No solo hay que crear los personajes. ¿Dónde se desarrollan esos personajes? Esos personajes se desarrollan en un entorno. En un entorno, es decir, en unos fondos. Pues ¿qué se hizo? Se fueron a las urdes, el equipo de arte, porque claro, las urdes son montañosas y boscosas. ¿Cómo de montañosas? Porque la montaña de Sierra Nevada no tiene nada que ver con la de Sierra de Gredos, ni tiene nada que ver con las montañas de las urdes. Entonces, se fueron a ver
cómo es el campo, cómo son los bosques, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de montañas hay. Y esto, por ejemplo, pues, ¿qué sitios se ve? Se ve la alberca, se ven la ciudad, las alquerías y aldeas urbanas. Pues todo eso hay que documentarlo, coger fotos, recursos, etcétera, que nos van a servir luego para la escena, o sea, para la película. ¿Vale? Bien. Esa localización luego se convertirá en la base para que se diseñen también pues, los fondos. Esto, por ejemplo, ya es trabajo de arte. Después de localizar, después de analizar todos los vídeos que aparecen en Tierra sin Pan, etcétera, porque claro, tú estás viendo una película y te estás fijando en los personajes, pero de fondo hay unos fondos y esos fondos tienen que estar ahí y tienen que estar bien hechos. Entonces al final te encuentras con que tienes que diseñar muchísimo material, pero que es absolutamente necesario. Por ejemplo, la iglesia esa que habéis visto, pues ahí está el desglose, frontales, alzados, plantas, perfiles, todo eso hay que hacerlo todo. Estamos yendo al principio. Bien, eso, claro, y eso es para la secuencia de la alberca. Pero hay 1000 sitios. Las Batuecas, que es el monasterio. Y todo esto que estáis viendo aquí no son fondos tal cual. El trabajo de fondos viene después, pero ese trabajo de fondos se basa en esto, es decir, en diseñar los espacios y los elementos. Servirá para que luego los fondos se acoplen a lo que hemos definido en el layout y ahí ya se haga el fondo definitivo. ¿Vale? Porque igual que os dije que estaba el story y estaba el layout. En el layout tú lo que ves es lo que os decía antes. Este personaje está exactamente aquí, haciendo esto exactamente con este mismo aspecto. Eso es el layout de posing, de personajes. Pero al mismo tiempo en ese layout tú sacas el layout de fondos. Porque si la cámara está aquí, significa que estoy viendo de fondo no sé qué. Y ese no sé qué tiene que estar perfectamente definido. Vale. Lo mismo con todos, y eso hace que llega un momento. Bueno, antes de enseñar los fondos finales os voy a enseñar otra cosa. Aparte del storyboard y del trabajo de diseño de arte, hay una cosa que hacemos nosotros en animación que es el color script. El color script, que la traducción sería guión de color, lo que sirve es para... A ver si va pasando solo o le tengo que ir dando yo. Lo que sirve es para, a partir de dibujos que no son definitivos, es decir, que podría valer los que tenemos en el layout o en el story, sirve para diseñar la luz y el color de la escena. El color script para lo que sirve es una mezcla entre trabajo artístico, cómo va a ser visualmente, y trabajo de dirección de fotografía. Es decir, cómo van a estar colocados los personajes para que se entienda y se vea el plano. Y eso tiene que ver con dónde están, de qué color son, qué hay detrás, qué hay a los lados, porque el objetivo de un director de fotografía es componer el plano para que se vea bien. Pues nosotros, la dirección de fotografía en animación es una mezcla entre el color script y el layout. Como veis, no es necesario tener un fondo definitivo para ver el aspecto que tiene para hacer el color script. Y en el color script también se ve, cuando tú ves el color script de toda la película, ves que el color tiene que ver también con
el momento de la historia. No es lo mismo esa secuencia que hemos visto antes, que son un momento optimista inicial de la película, que un momento en el que la madre de Buñuel va a pedirle al Papa perdón porque lo ha excomulgado, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, esta es la secuencia de la Virgen. Y aquí, por ejemplo, es cuando llegan, entonces hay más colorido, más saturación, porque es un momento positivo de la historia, pero a medida que la historia va pasando, vamos llegando a ver, ay no, aquí no está. Bueno, el color script de la zona de las Urdes, pues es gris, azul, desaturado, porque el color tiene que ver con el momento de la película. Y ese color script y ese layout de fondos servirá, o sea, cuando ya tenemos el layout, que ya sabéis que es dónde están los personajes, qué se ve de fondo, pero no hay color ni animación. Eso nos sirve para, si tenemos el color script, podríamos ya pasar trabajo de arte a los fondistas para que hagan fondos definitivos, porque ya saben que se ve en el layout. Y al mismo tiempo los animadores ya podrían empezar a hacer la animación. Entonces, os voy a poner algunos fondos. A ver. Fondos definitivos. Fondos definitivos que en este caso además tienen que ver... Bueno, hay un poco de todo, definitivo y no definitivo. Entonces, tienen que tener que ver con el estilo visual de los personajes para que encajen bien. No puedes tener personajes con colores relativamente planos, con unos fondos demasiado distintos, o sí, depende. Para eso está el director de arte, que es el que tiene que hacer que todo encaje perfectamente. Para que os hagáis una idea de la especialización que puede llegar a haber en un estudio de animación, había un tío, uno de los que trabajaban allí, era del equipo de arte, era el que hacía todo lo natural, toda la naturaleza, porque se le daba muy bien la vegetación y las piedras, por ejemplo. Otro se le daba mejor las fugas, perspectivas y demás, y hacía los interiores, por ejemplo, lo más arquitectónico. Entonces tú, en un equipo, tienes que tener gente versátil y tienes que ir viendo quién es el mejor para cada cosa e intentar darle a cada uno lo que mejor se le dé. Eso es la tarea que hace el director de producción y la gente de producción. En una película no todo el mundo dibuja y los de producción son gente que intentan hacer que todo funcione. Y que todo funcione significa que no haya tiempos muertos, que la gente no se desespere, que avance todo, que se pueda hacer la película con el dinero que tiene, etcétera. Entonces, para eso es importante conocer a tu equipo. Vale. Ya hemos visto cómo son los personajes, ya hemos visto cómo son los fondos. La animática. Vamos a meternos ya en movimiento. Os voy a poner, para que veáis un poco cómo evoluciona, vais a ver el storyboard inicial. Vais a ver el storyboard inicial con las voces de unos que estaban haciendo el story que interpretaban muy mal, pero daba igual porque funcionaba. La vizcondesa de Noailles, por lo de la película. Su santidad, le ruego que perdone a mi hijo Carlos. Él no sabía lo que hacía al poner su dinero en esa película. Mi hijo es un buen hombre, pero es tonto. Le ha engañado. Toda la culpa es de ese español hereje, Luis Buñuel. Bien, esta secuencia, por ejemplo, no es como luego se ve en la película. Y es que precisamente el storyboard y la animática te sirve para sacar conclusiones. Es decir, si algo no te funciona,
tienes tiempo perfectamente de darle una vuelta, cambiarlo, cambiar la realización, el tiro de cámara, etcétera. Donde no puedes solucionarlo es una vez que el plano está animado, porque si el plano está animado, o sea, animar esto cuesta relativamente poco, porque pero animar cuesta muchísimo, porque lleva muchísimo tiempo. Entonces, tirar y cambiar trabajo aquí no pasa nada. Tirar y cambiar trabajo después es un horror. Entonces, lo que hay que intentar es solo avanzar, o sea, en animación, claro, en animación, a diferencia, en imagen real tú piensas, ruedas y montas con lo que tienes. Pero en animación no. En animación piensas y montas y luego haces. Es totalmente distinto de cómo es imagen real. De hecho, yo cuando trabajo en imagen real intento hacer lo mismo que hago en animación, porque es mucho mejor. Porque tú te vas a un rodaje, si vosotros habéis estado en un rodaje de imagen real, tú te vas y allí en general solo sabe lo que quiere hacer el director y si acaso el director de fotografía. Y allí le tiene que explicar a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Pero claro, tienes que... solo lo tienes en la cabeza. Sin embargo, en animación, tú lo haces, vas dando pasos, lo vas compartiendo, la gente va viendo qué es lo que tiene que hacer y entonces se va haciendo todo más despacio, porque claro, es más pesado, es más caro, pero es mejor. Otro plano, otra secuencia. Hace un día muy bueno para volver a rodar, ¿no? Sí, hace un día de puta madre. No se me podía ocurrir un día mejor. Mira que tenemos suerte. Bien. Bueno, pues estos son stories iniciales. Luego la historia va avanzando y en esta fase, como todavía no estamos muy avanzados, pues eso, todavía hay mucho margen a probar cosas, a cambiar cosas y demás. A medida que te va convenciendo más o vas estando más seguro de que lo que estás haciendo funciona, empiezas a darle diferentes pasadas al storyboard. Y lo que antes era esquemático pasa a ser más acabado. Y el personaje se acerca más al definitivo, si está ya diseñado. Y el encuadre va siendo más... Entonces, no es lo hago y se acabó. Esto de animación es como en los videojuegos, muy iterativo. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo y cada vez que vuelvo está más avanzado que cuando salí. Y entonces va así, 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 así. Entonces, vamos a ver alguna secuencia. Bien. Madre mía. Alguna más y pasamos a una fase posterior. ¿Es un perrito? Son pasteles, ¿verdad, papá? Mejor. ¿Qué es eso? Una linterna mágica. ¡Hola! Pues a mí no me gusta. ¡Qué feo! Esto, por ejemplo, ya era un story con las voces definitivas. Si en versiones anteriores no había funcionado, grabamos la voz definitiva y con eso hicimos esta animática. Pasad. La representación va a comenzar. Disfrutad de nuestro elixir luisiano que viene de un país lejano. Bienvenidos. Os presento. Bien, pues todo esto es animática a partir de story. ¿Cómo es el layout? Porque os llevo diciendo, el layout es más acabado. Bueno, pues el layout, como os digo, es previo a la animación. Os voy a poner dos secuencias en estado de layout para que veáis qué es.
Esto, como veis, sirve perfectamente para que un animador después sepa qué es lo que tiene que hacer, qué tiempo requiere el personaje para moverse, qué poses hay, y por otro lado los fondistas perfectamente podrían ya dibujar de forma definitiva cómo es el sofá, qué es lo que se ve de fondo, etcétera, etcétera. Es decir, el layout es la parte ya previa a lo que llamamos producción. De hecho, en animación, el inicio de producción se considera oficialmente cuando se empieza a ver dibujos en movimiento. Es decir, la fase posterior a esto. Ese es un layout, y vais a ver ahora un layout que sin tener animación sí estaba con las voces definitivas, y veréis que la historia funciona perfectamente y te enteras y sabes lo que pasa y el ritmo que lleva y te lo imaginas ya acabado. Perdone, señora, perdóneme. ¿Sabe usted qué ha sido de la niña que estaba aquí? Una pequeña que tenía dolor de tripa. ¿La pobreza ha muerto? No. Señor, ¿le pasa algo? ¿Cuándo se le entierro? Ella fue, la llevaron ayer para Nuño Moral. ¿Tan lejos? Mira, aquí no tenemos Camposanto. Bueno, señora, muchas gracias, ¿eh? Que tenga usted buen día. Ah, vaya usted con Dios. Por favor. Oiga. Oiga, por favor, espere. Señor, Señor, ¿le pasa algo? ¿Se ha perdido? Creo que llevo perdido desde que llegué. ¿Mi sombra? ¿Qué le pasa a la suya? Es que aquí, señor, el sol da muy malo y se ven cosas muy raras. Usted no me engaña. Va vestido como un urdano y habla como un urdano. Pero usted es la muerte. Eso suena muy dramático. Yo solo hago mi trabajo. ¿Ha venido a buscarme? Aquí siempre uno está muy ocupado. No, aún no. Por favor. Aún tengo mucho que hacer. Si no lo ha hecho usted antes, tan importante no debe de ser. No, pero yo. Los vivos siempre se preocupáis de las cosas cuando las perdí. Yo no soy importante, pero sí es importante lo que tengo que contar. Pues cuéntelo. Venga, ahora. Aquí, ahora. No puedo. Estoy solo. Ya. Oiga, ¿a dónde va? ¿Eso es todo? ¿No me va a decir nada más? ¿No se me va a llevar? ¿Y quién ha dicho que vengo a buscarle a usted? Bien. Bueno, pues esto es una secuencia de animatic en layout, y ya a partir de este momento entran los animadores. ¿Qué hace un animador? Bueno, en general tenéis que tener en cuenta que tú solo tienes que dar en cada fase la información necesaria a la siguiente fase, pero no decidir mucho más allá de eso. Es decir, el que hace el layout tiene que centrarse en cómo tiene que estar compuesto el plano, se tiene que basar en el story, pero no le va a decir al de animación cómo va a animar. Le está diciendo en qué momento suceden las poses principales, pero no los está animando. ¿Vale? Al igual que cuando tú haces un guión, no te pones a hablar sobre cómo va a ser la animación, sino de qué es lo que estás contando. Entonces, ¿qué hace un animador? Pues el animador hace su magia, que es... Los animadores son actores que dibujan. Es decir, un animador tiene que ser capaz de imaginarse cómo se mueve un personaje
en función del audio que tiene. Porque claro, ellos lo que hacen es sacar expresividad de lo que escuchan. Hay veces que, depende del tipo de animación, hay veces que hay algunos animadores que usan referencias, graban y usan referencias, pero nosotros, por ejemplo, en Buñuel no había nadie que hiciese referencias. Entonces, toda la animación la sacaban ellos de su propia, de su cabeza. De hecho, el director de animación era Manolo Galiana, que era un tío que cumplió allí 70 años y tiene ahora 76 y nosotros seguimos trabajando con él. Y el tío es una máquina. Y por ejemplo, el año pasado, nosotros hacemos un festival en Almendralejo que se llama el FPS, y vino el año pasado y dio una charla, y le decíamos, Manolo, tío, tú con 70 y no sé cuántos años, ¿cómo empezaste tú? ¿No? Y entonces nos contaba y decía que él cuando se empezó a meter en animación, que decía, a mí, dice una cosa que yo, pues claro, yo soy tímido, dice, pero yo necesitaba sacar el acting, ¿no? Entonces dice, yo me apunté a clases de teatro, a las únicas clases de teatro que me dejaron ir sin yo hacer teatro. Yo solo iba allí a mirar a los demás. Dice, y entonces yo ahí iba viendo las poses, no sé cuánto, tal. Porque un animador bueno que sea capaz de hacer personajes realistas como estos, tiene que saber acting e interpretación y saber también muchísimo dibujo, porque estos personajes son complejos de dibujar. Entonces, es decir, que el layout está muy bien, pero ahora hay que hacer todo esto, que esto es lo que hace el animador. Nosotros teníamos una animación a treses. Eso significa que, porque en un segundo hay 24 fotogramas, Disney hace animación a unos, que es lo que llaman full frame animation, que es, en un segundo hay 24 fotogramas y hay 24 dibujos distintos. Nosotros habitualmente se hace animación a doses, que significa que se repiten 2 veces el mismo fotograma, con lo cual con 12 dibujos tendrías un segundo de media. Hacer animación a unos o hacer animación a doses es una decisión que implica decisión presupuestaria. No es lo mismo hacer el doble que la mitad. Entonces nosotros hicimos animación a treses, que es de media, cada dibujo se repite 3 veces. Y nos permitía, desde el punto de vista artístico, encaja. En este tipo de película encaja, en una película de Disney no. Y luego, por otro lado, nos permitía hacer una animación más barata, porque hay menos dibujos. Aunque por otro lado era más cara porque no todo el mundo es capaz de hacer ese tipo de animación. Porque hay muchos animadores que se les da mejor el cartoon. Pero un personaje que funciona bien de forma realista como este, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, esto es lo que hace el animador. Esta animación es una animación en RAW, en vasto. Posteriormente vendrá una fase de cleanup. Ese plano ya tiene hecho el cleanup. Bueno, este no. Cleanup es quien dibuja la línea definitiva. El cleanup normalmente lo hacen animadores sin experiencia, que están empezando en el... No, esto no. Animadores sin experiencia que están empezando, no son capaces de animar un plano, pero haciendo clean-up es donde empiezan a ver cómo se anima. Esta es la secuencia que vimos antes en Story. Hace un día muy bueno para volver a rodar, ¿no? Sí. Hace un día de puta madre. No se me podría haber ocurrido un día mejor. Mira que tenemos suerte. Esas notas que veis por ahí, por los lados, es lo que llamamos en animación los peines. Y lo que sirve es para indicar a un animador que viene después, que es un asistente de animación o alguien que hace clean-up, a decirle en qué momento tiene que meter un dibujo que el animador principal no ha hecho, porque es un coñazo, pero sabe que tiene que estar ahí. Entonces, a lo mejor le da a uno que viene detrás, le da un frame anterior, o sea, un dibujo anterior y un dibujo posterior. En el fotograma 23 está este dibujo, en el fotograma 29 está este dibujo, pero en el fotograma 27 hay que meter un dibujo, pero yo no lo voy a hacer, pero considero como animador senior que tú sí lo puedes hacer. Entonces, te marco aquí para que metas un dibujo ahí, ¿vale? Eso es lo que son los numeritos estos que se ven por aquí. ¿Qué más? Eso sería el RAW.
aquí vais a ver, os voy a poner una secuencia con 2 secuencias que tienen animación en distintos estados, para que veáis un poco, porque claro, en una película se va trabajando, no se empieza por el principio y se acaba por el final, se va trabajando por secuencia, y a medida que una secuencia vas teniéndolo todo, a lo mejor el equipo de arte puede hacer los fondos, el de layout ya lo tiene hecho, eso hace que el animador pueda empezar a hacer no sé qué, pero hay otro plano que está todavía en layout. Entonces nosotros la animática, siempre en una película de animación siempre hay un editor que hace lo que llamamos mantener viva la animática, que es todo lo que se hace se actualiza, y entonces tú vas viendo cómo va evolucionando la peli. Entonces esto es una animática donde vais a ver distintos planos de distintos tipos de desarrollo. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Luis! Deja que te ayude con la maleta. Oye, para ser el lugar más miserable de España, luce bastante bien. No, hombre, no. Esto todavía no son las urbes. Esto es la alberca. El documental comenzará aquí. Oye, ¿ahora qué dices documental? ¿Tienes el guión? Toma. Después de 2 semanas localizando, ¿esto es el guión? Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. ¡Me cago en la madre que me parió! Lo mismo, vais a ver otra secuencia en distintos estados. Por ejemplo, esto es un RAF, pero... Bueno, sí, esto es un RAF. Esto es clean up, esta es la línea definitiva. Esto es un RAF en una versión inicial en la que ni siquiera están hechas todas las expresiones faciales. Porque primero se hace la estructura del cuerpo que funcione y luego se va metiendo detalles. Nous avons adoré, hein? Merci. Oui, les images oniriques, la musique. Et comment vous avez utilisé cette voix avec ce personnage qu'on ne voit pas? Je n'ai jamais rien vu d'aussi génial au ciné. Jamais j'ai vu ça dans une salle de cinéma. C'est extraordinaire. C'est très gentil. Les idées sont de vous ou de Dali? De moi. Parce qu'il y a quand même quelques images daliniennes, non Regardez. Il y a une façon très simple de différencier mes idées de celles de Dali. Laquelle? Toutes sont miennes. Bien. Y por último, os voy a poner una secuencia acabada. Esta fue la primera secuencia que acabamos, que la presentamos en el Festival de Cannes. Como veis, esa animación a saltitos, que decía alguna gente, dice que parece que vamos a hacer a saltitos. Esa es la animación a treses. Bonjour monsieur. Bonjour. Un croissant et un baguette. Voilà, 1,50 franc s'il vous plaît.
Y así es más o menos como, bueno, con muchas más cosas que nos he contado, pero tampoco es más o menos como se hizo la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Luego vino la música, la parte de postproducción. Antes habéis visto algo de cómo se componen los planos y tal, pero el trabajo en sí de hacer la peli, pues creo que más o menos lo hemos visto todo. Y ya está, ya no tengo más cosas que contaros.